Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Platicamos de Miastenia Gravis. Yo soy Deyanira Luna, en representación de la parte noreste de México para la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis. Esta vez vamos a tener a la doctora Mirta Bobadilla, que nos va a hablar de la terapia física que requerimos considerar dentro de nuestras vidas como pacientes de miastenia. Mirta, adelante. Muchas gracias. Primeramente, pues, agradecerles, ¿verdad?, la invitación y el interés que tienen por este tema. Entonces, espero, como les decía hace un rato, que pues sea de mucha utilidad, no solo para ustedes como pacientes, sino a lo mejor también para la familia, si por allí hay alguien que está con un familiar padeciendo la enfermedad, pues que puedan entender un poquito más del por qué muchas veces la situación que pasa cada paciente, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosita, pues váyanse apuntando por ahí, dudas y todo, y al final pues lo podremos contestar con mucho gusto. Y vamos a empezar entonces a ver, yo sé que ustedes saben, o algunos, ¿verdad?, de ustedes saben en qué consiste su enfermedad. Entonces, bueno, solamente voy a dar unos aspectos de lo que es la miastenia gravis. No voy a tratar todo, simplemente aquí pues que podamos recordar que se trata de una enfermedad neuromuscular crónica y que causa un bloqueo o una interferencia o una destrucción de los receptores de acetilcolina que están en donde el músculo recibe la información, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué es lo que quiero destacar? En el caso de ustedes como paciente con miastenia, pues esta característica de la enfermedad pues va a predisponer que tengan ciertos síntomas y son los que voy a describir ahora. Los síntomas que ustedes tienen son debilidad, ¿verdad?, tanto del músculo como del esqueleto, y perciben una fatiga. Y todo ello, las características de este tipo de debilidad es que es una debilidad progresiva, es decir, yo me puedo levantar en la mañana, pues dentro de lo que cabe bien, pero a medida que va transcurriendo el día, me voy sintiendo más cansado y puedo hacer menos cosas, ¿no? Otra característica es que empeora con la actividad, es decir, si yo no hago nada, a lo mejor no me voy a cansar, pero si empiezo a moverme, en la charla anterior yo escuchaba los comentarios de las mujeres que trabajan, que padecen enfermedad y que están pues sintiéndose mal, ¿verdad? Y que a pesar de ello necesitan hacer su actividad. Entonces, básicamente, ustedes van a percibir también un empeoramiento de sus síntomas conforme va transcurriendo el día. Otro detalle es que si hacemos ejercicio, pues también vamos a percibir nuevamente un aumento de la debilidad o de la fatiga. Y que bueno, la característica principal es que vamos a sentirnos mucho mejor cuando estamos en reposo, ¿verdad? ¿Qué debilidad o qué fatiga es importante aquí? Porque uno lo describe como una fatiga, ¿no?, en general. Pero ¿qué sienten? ¿Qué es lo que está viéndose afectado en ese momento? Bueno, pues hablamos de que los más afectados son los músculos proximales, es decir, de los brazos y de las piernas, lo que está más cerca de nuestro tronco, de nuestro pecho, son los músculos que sufren más. Otros músculos que están afectados son el diafragma. Es el músculo que nos ayuda a respirar y que divide lo que son nuestros pulmones de nuestro abdomen, ¿no?, de los intestinos. Entonces, ese musculito está ahí, no lo vemos y a lo mejor no somos conscientes de él, también se fatiga. Luego están los músculos extensores del cuello, que están alrededor de nuestra columna vertebral a nivel del cuello. Los músculos faciales y los músculos que utilizamos para poder pasar los alimentos. No quiere decir que esto sea exclusivo de estos músculos, simplemente estoy mencionando los músculos que se han visto más
afectados en la enfermedad, ¿no? En pacientes que se han estudiado. Entonces, vamos a detallar un poquito más. ¿Qué síntomas son los que sienten? Decíamos la debilidad muscular, que es más hacia los músculos proximales, la ptosis palpebral, que algunos ya también lo han pasado, y es la caída del párpado porque el músculo no puede levantar el ojo, o el párpado más bien, la diplopia, que es la visión doble, o incluso la dificultad para ver, porque los músculos que controlan nuestro ojo, pues también se agotan. Luego está la disfagia, que es la dificultad para tragar, la disnea, que es la dificultad para respirar, la disartria, que vendría siendo la dificultad para poder articular las palabras y expresarnos adecuadamente. Algunos llegan a presentar una voz gangosa, y no es que estén enfermos, no es que estén tapados de la nariz, no es que es simplemente la debilidad de la musculatura que usamos para hablar la que está afectada en este caso, ¿no? Los cambios de la expresión facial incluso también son importantes, ¿va? Yo veo que no puedo expresarme adecuadamente o lo siento, ¿no? Es otra característica, y no todos tienen que pasar por todo, ¿no? Luego está la dificultad para levantar los brazos. Pues si hablamos de que los más afectados o lo que notamos más es la debilidad de los brazos, pues no tienen la suficiente fuerza como para levantarlos, ¿no? Imagínate una mami que quiere cargar a su bebé y que no puede y no, siente que el bebé pesa demasiado y alguien puede llegar y decirle, oye, pero si no pesa nada, está súper bien, y tú no puedes. Pues esa es una de las características, ¿no? Luego está, que esto es mucho menos frecuente, la debilidad en las manos, en los brazos o en las piernas, ¿no? Todo ello, pues obviamente va a repercutir en la forma de caminar, en una marcha inestable o incluso en una dificultad para subir y bajar escaleras, que también puede llegar a presentar, ¿no? Y yo puse aquí unos factores que le llamé factores agregados, que yo creo que vienen a veces a complicar o a dificultar más el vivir de pacientes como ustedes. El ser una mujer joven, que es una de las características de la enfermedad, se presenta en mujeres jóvenes, cuando se supone que debes de tener todas las fuerzas del mundo para hacer todo. Y luego también está el de que seas un hombre mayor, porque en estos casos, entre los 60 y los 70 años, pues es cuando empiezas a perder por la vejez, pues muchas capacidades, ¿no? Ahora si le agregamos la enfermedad, pues entonces se va a dificultar mucho más la actividad o la funcionalidad. Luego tenemos también los fármacos. Pacientes con miastenia gravis, pues sabemos que toman o pueden estar tomando la piridostigmina, que tiene sus efectos secundarios que llamamos como cualquier otro fármaco, y entre ellos está la bradicardia, que puede llegar a sentirse mal el paciente también por ello. Están las alteraciones gastrointestinales, la hiperactividad, el aumento de secreciones. Si ya de por sí es difícil comer o tragar, pues imagínate si nos aumenta la salivación, pues supongo que también será mucho más difícil vivir con ello, ¿no? Luego tenemos también los esteroides, que muchos de ustedes también los toman o los necesitan, que también influyen y hacen más notoria la disminución de la fuerza muscular, porque ya después el esteroide pues afecta también a este nivel. La miopatía de los músculos proximales de las piernas o de los brazos, es decir, el dolor muscular que pueden llegar a presentar por consumir este tipo de medicamentos. La reducción de niveles de testosterona. En el hombre hablamos que la testosterona es el que le da vitalidad y fuerza. Con lo cual, si ya tenemos la miastenia y aparte toma esteroides, pues los niveles de testosterona, si ya estaban reducidos, pues muy probablemente van a disminuir más. Y luego está la osteoporosis, ¿no? Que también es un efecto secundario de este medicamento, que se habla también que puede llegar a cursar con debilidad o con molestias o con dolores a nivel de nuestro esqueleto, ¿no? Y hay muchos otros fármacos, es
si cursa fármacos antibióticos que también llegan a afectar o a agregar un poquito más sus efectos secundarios que, sumados a la enfermedad, pues van a causar mayor malestar, ¿no? Luego está el grado de afectación, como ya lo han analizado en otras charlas. Tenemos grados en la enfermedad, y entonces, dependiendo del grado de enfermedad, pues también vemos la afectación que pudieran llegar a tener. Y esto es pacientes que tienen un grado de enfermedad mayor o alto, pues pueden llegar a presentar alteración de la función pulmonar, ¿verdad? Porque la musculatura, como decíamos, también se debilita. Y si a todo esto le sumamos que como estoy cansado, me siento mal, no tengo fuerzas, me duele todo, mejor me quedo quieto, tranquilo en mi casa. Luego le agregamos la pandemia que tenemos ahora, pues estamos hablando de que llevamos una vida sedentaria, ¿no? Y todo esto pues va a influir o va a afectar nuestra funcionalidad. Y es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como médicos en rehabilitación? Me pongo en este lugar ahora, del otro lado, ¿no? En el caso de la paciente que yo llevo, que está por aquí, pues antes de iniciar una terapia física, pues siempre hacemos una valoración. Y esta valoración quise ponerles aquí, describirles un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, valoramos la capacidad funcional del paciente y lo vamos viendo por grupos musculares, porque a mí me interesa en mi consulta saber qué parte o qué área del paciente está más afectada, ¿no? ¿Qué músculos son los más afectados en ese paciente en específico? Luego, las habilidades que tiene, ¿verdad? Para hacer las actividades normales de su día a día. Y preguntamos un montón de cosas: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu día? Y si ha necesitado hacer alguna adaptación, es decir, no puede hacer el aseo de su casa, necesita ayuda para bañarse, necesita hacer ayuda para encargarse de su hogar o de familia. Todo esto nosotros lo preguntamos y lo enmarcamos para entonces nosotros ahí sí venir y crear un plan de trabajo. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, nosotros armamos un plan de trabajo. Y ahora sí entraríamos en lo que es el ejercicio terapéutico. Nosotros le llamamos ejercicio terapéutico. Programa físico supervisado e individualizado en función de la situación clínica de cada paciente. Y lo vamos a adaptar. En el caso de un paciente con miastenia gravis, lo vamos a adaptar cada sesión de acuerdo al problema que trae ese día que viene con nosotros, ¿no? Es decir, qué tanto está afectado, qué tanta fatiga tiene, cómo está el momento. Sabemos que el calor, algunas situaciones de estrés, todo eso influye para que en algún momento del día el paciente no esté en adecuadas condiciones para realizar un tipo de ejercicio. Entonces, evaluado, ¿no? Y supervisado también durante una sesión de terapia física. Esto hablándolo en el caso de que lleguen y consulten con nosotros y nosotros prescribamos un tratamiento de tipo, es decir, guiado por un fisioterapeuta. Entonces, ¿en qué va a consistir mi ejercicio? ¿Qué tipos de ejercicio tengo yo como para poder ayudarte a llevar una mejor calidad de vida? Pues están los ejercicios de flexibilidad y los ejercicios de fuerza, ¿no? Cada uno tiene una indicación y va a ir escrito de acuerdo a las necesidades que se encontraron en tu evaluación.
Entonces, si yo creo que estás en el momento en que puedes iniciar ejercicios de fuerza, pues vamos a meter esos ejercicios de fuerza en el programa que se te va a prescribir. Luego tenemos también los ejercicios que llamamos ejercicios de facilitación neuromuscular propioceptiva. Muchas veces en pacientes de este tipo, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar, a lo mejor por ese sedentarismo, esa costumbre de vida que he estado llevando, pues se va a ver alterado el equilibrio, se va a ver alterado lo que llamamos la propiocepción, que es la sensibilidad que tenemos para saber cómo estamos, es decir, cómo ve el paciente su postura, cómo se mantiene de pie, cómo camina. Si ven aquí está descrito, ¿no? Reforzamos la debilidad de los músculos, le vamos a proporcionar una estabilidad a la musculatura y a las articulaciones. Vamos a tratar de restablecer una coordinación, porque eso también se pierde a raíz del sedentarismo, a raíz del cansancio, a raíz del dolor, y obviamente va a estar afectado el equilibrio, entonces también lo tengo que reforzar, ¿no? Y si yo veo que hay una afectación, no solo en la coordinación, sino también en la velocidad en la que hacen el movimiento, pues también lo voy a reforzar. Todo esto es un conjunto de ejercicios que, aunque los vamos haciendo por separado, al final el objetivo va a ser el mismo y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces yo trabajo todas estas áreas para que en conjunto puedan mejorar algo. Y luego también, pues hablábamos de que si nuestra musculatura respiratoria se ve afectada, pues parte de la terapia física va a incluir también los ejercicios respiratorios, en las que voy a tratar de enseñar al paciente y concientizarlo del hecho de que tenemos unos músculos que nos ayudan a respirar. Y por lo tanto debo de saberlos utilizar para que ese agotamiento de mi músculo no me afecte mi respiración. Y entonces así poder ayudar al paciente a mejorar, en cierto modo, a aguantar o a reforzar ese entrenamiento hacia el esfuerzo, porque muchas veces no nos esforzamos porque nos cansamos, ¿no? Entonces, si me canso, mejor no le muevo, mejor me siento. Pues no, nosotros lo que hacemos es enseñarte y adaptarte a el nuevo estatus de vida, ¿no? Entonces, parte de esta terapia, pues siempre tiene que llevar un poco de ejercicios respiratorios de acuerdo a la necesidad que haya en ese paciente, ¿no? Y luego entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Ahora sí, yo creo que es lo que a muchos de ustedes les estaban esperando y ver. Y es que lo recomendado es hacer un ejercicio aeróbico. Es decir, un ejercicio que a lo mejor no me canse demasiado, en el que necesite yo trabajar toda la musculatura general de mi cuerpo, se vea involucrada toda ella y por lo tanto, pues me acostumbre yo a ese ritmo de vida, ¿no? Ya que mi enfermedad me está afectando esa parte. Entonces, las recomendaciones son los ejercicios aeróbicos. ¿Qué tipos de ejercicios aeróbicos tenemos? Pues la caminata, ahí los puse, la natación. Ahorita, pues, las condiciones a lo mejor de la pandemia no nos permiten salir mucho, pero pues está la posibilidad de utilizar una bicicleta estática. A aquellos que les gusta bailar, pues el hecho de bailar también es un vicio, ¿no? Saltar una cuerda, aquellos hombres, básicamente los hombres son los que más les gusta, ¿no? Pues ponerse a saltar, ese es otro tipo de ejercicio. Están los ejercicios con la pelota bobat, que son esas pelotas grandototas. Y si nosotros nos documentamos y empezamos a buscar, vamos a encontrar mucha información. De toda ella hay que sacar la que más se adapte a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer esta, pues me esfuerzo y la hago. Cuando consigo hacerlo bien, pues voy subiendo un poquito de nivel, ¿no? O de dificultad. Y luego también tenemos los ejercicios abdominales. Y entonces, si ustedes se ponen a analizar cada
cada uno de estos ejercicios dices, bueno, fíjate, sí, uso mis músculos abdominales, pero también estoy ejercitando mi espalda. Uso la pelota para hacer mi ejercicio y estoy activando mis músculos de los brazos y los músculos de las piernas. Y aparte también, al mismo tiempo, dependiendo del tipo de ejercicio, puedo activar mis abdominales. Y entonces estamos viendo que estamos involucrando a toda esa parte que se está viendo afectada por la enfermedad. Y bueno, la recomendación es que sea mínimo 5 días por semana. Hablamos a veces dependiendo también el tipo de afectación o la gravedad de la enfermedad en el momento, pues si no es posible hacerlo o estamos inestables, no lo hacemos, ¿ok? Yo me doy tiempo a la recuperación y después de ello entonces empiezo a trabajar, especialmente cuando lo estamos llevando por cuenta propia, ¿no? Si no tengo cerca de mí un terapeuta físico, pues entonces no me arriesgo, ¿ok? Entonces la recomendación, si estamos bien, estables y todo, son 5 días por semana. Se habla de intensidad baja o moderada. Lo que les podría decir, no agotarse, no llegar al límite. Es decir, hago un ejercicio, pero siento que me estoy muriendo al día siguiente o incluso al terminar el ejercicio, pues esto es excesivo, ¿no? Estoy trabajando en una intensidad muy alta y necesito bajarme un poquito. Entonces, más o menos sería la idea de cómo trabajar por cuenta propia, ¿no? Pero siempre es importante que tengamos a alguien a un lado. Y luego entonces los objetivos que voy a cubrir con todo, haciendo todo esto, activándome, haciendo mis ejercicios, es una, disminuir mi sintomatología. A medida que yo trabajo toda esta musculatura que está cansada, que está agotada, yo la estoy ayudando a acostumbrarse, si así lo podríamos llamar, a realizar un esfuerzo o a realizar una cierta actividad, ¿no? Entonces, si yo lo trabajo constantemente, yo sé que voy a llegar a disminuir en algún momento mi sintomatología. Por otro lado, el ideal es mejorar las capacidades funcionales. ¿Qué son las capacidades funcionales? Pues mis habilidades para hacer mis cosas, mi cuidado personal, el cuidado de mi familia, el poder incluso salir y dar un paseo cuando se ha podido. Todos esos detallitos son nuestras capacidades funcionales. El simple hecho de nosotros poder caminar sin cansarnos, incluso desplazarnos en nuestra casa, aquellos que viven en un segundo piso, pues subir esas escaleras y volverlas a bajar cuando yo tenga la necesidad y no cansarme, es mejorar mi capacidad funcional. Luego, mejorar la composición corporal. ¿Qué es mi composición corporal? Pues cómo me veo, cómo me percibo, cómo me siento, mi peso, ¿verdad? Con el ejercicio aeróbico, pues logramos reducir el nivel de grasa, con lo cual mi musculatura va a aumentar también porque la estoy llevando a esforzarse un poco más y pues obviamente me voy a ver mejor y me voy a sentir mejor, ¿no? Luego entonces mejorar la independencia. Dependiendo del grado de afectación que tiene cada paciente, pues también si no podía levantarse ni de la cama, bañarse solo, vestirse solo, pues la idea con la terapia física es que tú puedas volver a ser independiente. ¿Ok? Y todo ello, obviamente, pues nos va a mejorar nuestra calidad de vida. Mi día a día va a ser mucho mejor tolerado. Y como les comentaba hace un momento, ¿verdad? Nunca olvides este detalle. Con esta enfermedad tenemos ciertos limitantes para el ejercicio, que ellos son la temperatura elevada. Si hace mucho calor, pues no voy a estar en condiciones para aguantar o a lo mejor me voy a sentir peor si lo llego a hacer. El estrés, el subir escaleras, la falta de sueño, si no duermo bien, también me voy a sentir mal y no voy a estar en la mejor disposición para esforzarme. O incluso, si estoy haciendo ejercicio y camino cuesta arriba, ¿verdad? Aquellos que tienen la facilidad de tener una banda en casa, a lo mejor dices, bueno, pues le voy a poner un poquito de inclinación, a ver, para esforzarme un poquito más. Bueno, pues si lo hago por mucho tiempo, sé que eso me da
va a ser una limitante para mí. En este tipo de tratamientos vamos progresivamente avanzando, ¿ok? Para que lo consideren también. Y bueno, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, hay preguntas. Bueno, la primera que va relacionada, Giselle preguntó acerca del yoga. La pregunta es, dentro del ejercicio aeróbico que nos estás recomendando considerar, ¿podemos tener en cuenta el yoga o cuál es tu opinión al respecto? Sí. Como tenemos un importante limitante yo creo que en todas las enfermedades, ¿verdad? Pero en especial en esta, hablamos de que el estrés es un limitante y algo que afecta al paciente. Entonces, yoga es uno de los ejercicios que se han utilizado para controlar mejor esta situación en cualquier tipo de persona, ¿verdad? Entonces, sí es uno de los ejercicios recomendados para este tipo de pacientes. Ya, muy bien. ¿Alguien en el grupo que quiera hacer una pregunta? Pueden, ahora sí puede, el que quiera hacer una pregunta, por favor, desmute el micrófono, puede abrirlo y hacer su pregunta y volver a poner en silencio. Buenas noches. A ver, ahí escuché primero a Lanisley. Sí, buenas noches. Hola, hola, Deyanira. Habla de Jorge de Perú. Sí. Un gusto de participar acá en la fundación. Ojalá que sigan así. Bueno, para comentarle, me interesó bastante la terapia física porque eso le falta a mi hija. En esta pandemia no sale, hacemos vida sedentaria. Entonces, quería hacer una pregunta a la doctora, si es, a veces si las personas no pueden hacer sus movimientos, no tienen fuerza, ¿podría ayudarse con una máquina, en este caso con esas vibradoras? ¿Podría ayudar al menos para la osteoporosis? Sin pregunta. Las máquinas vibradoras en específico. Bueno, fíjate que las máquinas vibradoras están creadas para cierto tipo de afectación y tienen una sola función. Esto de que lo venden como un aparato porque entonces va a ayudarte a fortalecer tu musculatura y todo eso, eso es mentira. Nada va a sustituir el ejercicio que tú puedas hacer por cuenta propia. Es decir, si yo hago mis abdominales, va a ser mucho más efectivo que si me pongo una cinta con unos electrodos que van a activar mi musculatura. Especialmente en pacientes con miastenia, porque como hablábamos al inicio, la afectación está en la unión neuromuscular, ¿no? Ahí la comunicación entre el nervio y el músculo no se da adecuadamente. Y entonces unos simples electrodos no van a trabajar mejor que la información que tú le puedas mandar a tu propio músculo. ¿Ok? Eso lo está mandando una máquina, no tu cerebro. Entonces ahí perdemos esa conexión. Yo creo que básicamente este tipo de aparatos están más por información de propaganda y de ese tipo de cosas y no son aplicables. De hecho, no los utilizamos nosotros más que para cierto tipo de afectación y no es en un paciente con miastenia o con enfermedad neurológica. Muy bien, muchas gracias. Vamos contigo, Ani, y después dos preguntas que están en chat. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Hola Mirta, gracias por tu información. Mira, yo tengo 29 años con miastenia, de los cuales jamás he hecho ni un tipo de ejercicio. Hace unos 5 años hasta la fecha estoy muy bien para como estaba, porque me hice un tratamiento con células madres que ha resultado muy bueno para mí. Y ahora último, obviamente los años, el peso, todo voy notando una falta de, aparte de la miastenia, una falta de resistencia. Estaba pensando comprarme una máquina caminadora
porque creo que es lo que mejor puedo hacer, porque tú ahora cuando hablaste de aeróbica, la verdad es que ni por nada del mundo yo podría hacer aeróbica porque con suerte camino derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas de una máquina caminadora? Pues el caminar en una máquina o salir a la calle es un ejercicio aeróbico. Definitivamente, obviamente, como están las condiciones actuales ahorita, es una buena opción. Ya sea una caminadora, una escaladora, una bicicleta estática, los tres son aparatos recomendados en este tipo de casos, ¿no? Perfecto. Y para alguien que parte de cero, ¿cómo se debería partir en tiempos? Bueno, era un poco lo que les comentaba al inicio o durante la charla. Siempre es importante ver en qué nivel estás. Entonces, para ello, nosotros o yo lo que haría es una evaluación. Pero así en manera general, ¿qué es lo que puedo hacer si me siento bien y me encuentro bien? Pues empezamos con una, ¿no? Y yo les recomendaría es empezar con algo leve, entre 5 o 10 minutos, hacer estiramientos, eso sí, nunca lo olviden. Empezamos con unos estiramientos de todos los músculos que voy a utilizar para hacer ese tipo de ejercicio y entonces me evoco de lleno al ejercicio en sí. Entonces empezarías, si es una banda, a caminar en plano a una velocidad cómoda con la que tú puedas hablar incluso, por decir, con otra persona si te está acompañando y que tú puedas mantener un ritmo de caminata. Y eso lo vas a hacer no hasta que te canses, sino vas a iniciar gradualmente, 5 o 10 minutos. Al terminar esos 5 o 10 minutos, te bajas del aparato, vuelves a hacer tus estiramientos y puedes cambiar de rutina. Entonces, si tú ese día que hiciste o que empezaste el ejercicio, te notaste bien, no te notaste fatigado, no te agotaste, al siguiente día te pudiste levantar, entonces ese ritmo de ejercicio lo llevas por 3 a 5 días. ¿Ok? Después de Perfecto. 3 a 5 días, ¿qué vas a hacer? Voy a aumentar el tiempo. Primeramente, aumento el tiempo que yo voy a mantenerme en ese ejercicio. Es decir, voy a caminar ahora 15 minutos, porque ya tolero 10 y no me he sentido mal. Entonces, sigues aumentando gradualmente, ¿no? Entonces, los siguientes 5 días vas a hacer 15 minutos. Y si nuevamente tú ves que es sumamente tolerable, pues entonces poco a poco vamos subiendo. Pero si yo subo a 20 minutos y ese día o el siguiente día no me pude ni levantar, quiere decir que no estoy listo para seguir aumentando. Es decir, me regreso al tiempo en el cual me sentía bien. ¿Ok? Bien. Y hasta que yo consiga, ¿verdad? No fatigarme, entonces vuelvo a intentar elevar el tiempo de ejercicio. Gracias por tu tiempo. De nada. Perdón, estaba en No te silencio. escucho. Sí. Deyanira. Ok, vamos con las preguntas de chat y luego contigo, Flor. Nayeli pregunta, ¿qué recomiendan terapia física al salir de terapia intensiva? Yo preguntaría más bien, que si voy saliendo de terapia intensiva, ¿qué terapia podría realizar? Bueno, mira, la terapia física es recomendada incluso en la terapia intensiva, porque todo se va adecuando al estatus del paciente, ¿no? Es decir, el paciente está encamado, está con respirador o acá pues hay ejercicios adaptados a ello, ¿no? Con el fin de que cuando te den de alta no salgas tan deteriorado. Entonces, bueno, si es el caso de que ya salieron del hospital o de la terapia intensiva y sigue ingresado en un hospital, pues sí, hay ejercicios que se pueden adaptar, pero ahí no te puedo decir qué tipo de ejercicio pueden hacer porque no estoy viendo al paciente. Todo, ahí sí hay que tener un poco de más cuidado. Cuando hay una inestabilidad en el paciente,
forzosamente tiene que ser valorado y prescrito el tratamiento adecuado al momento que está viviendo el paciente. Entonces, sí es recomendado, pero tiene que ser supervisado y dirigido. Sí, gracias. Y la otra es de Rodolfo. Dice, que si puedes ampliar un poco sobre ejercicios respiratorios, y complemento con una pregunta de Isabel que decía que con qué frecuencia, con qué ritmo debe de hacerse la inhalación y la exhalación. Ok, bueno. Hay muchos ejercicios, son diferentes. Están los ejercicios que llamamos de expansión del tórax, en los que activo mi musculatura accesoria para la respiración, y también tengo los ejercicios que se llaman Se corta un poquito, se corta un poquito. Ahorita viene. El ejercicio, la respiración abdominal. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí. La respiración abdominal. Entonces está la respiración de caja torácica y está la respiración abdominal, en la que activamos diferentes músculos. Y en cuanto a qué ritmo llevar, es el que logres tolerar en ese momento. Entonces, yo siempre recomiendo, mete aire por la nariz, como lo veíamos aquí en el, déjame, pongo aquí el dibujito porque eso es parte de los ejercicios. Si vemos aquí el pacientito que está acostadito, está inflando el abdomen cuando mete el aire, ¿no? Y la velocidad que debe ser es la mejor tolerada por el paciente, pero lentamente, ¿no? Hay unos que no pueden respirar lento y lo meten rápido. Bueno, eso es su velocidad. Entonces, tratamos de enseñarles que se vayan acostumbrando a irlo haciendo poco a poco hasta donde el paciente pueda. Y luego entonces exhalamos y metemos el abdomen al mismo tiempo. ¿Y por dónde voy a exhalar? Pues voy a sacar el aire por la boca, ¿no? Ese es uno de los ejercicios y esa es una de las posturas. Así acostado, tal cual está el dibujito, ¿no? Y el otro es como está la chica del medio, que está sentadita y hace exactamente el mismo ejercicio, pero en otra posición, con lo cual está activando otra musculatura, ¿no? Y luego está el ejercicio, el del último chico, simplemente está inhalando y exhalando a una velocidad. Aquí lo importante es mantener un ritmo, ¿no? Tratar de que con el ejercicio respiratorio el paciente se calme. Con esto estamos trabajando tanto, muy similar a lo que se trabaja con el yoga, donde tratas de controlar tu respiración con el ejercicio, ¿verdad? Y yo creo que estos serían los principales músculos en el caso del paciente que está bien, ¿no? Que puede tolerar el ejercicio en este momento. Sí, mira, hay como muchos comentarios entre la duda, ¿cuánto debe de durar una inhalación y una exhalación? ¿1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5? Sí, es la regla del 1, 2, 3, ¿no? En 3 segundos yo meto aire, hago una pausa y lo saco en 1, ¿ok? Siempre es un 3, 2, 1. O sea, inhalo en 3, lo contengo 2 y exhalo en 1. Uh-huh. Ya, ok. Y también lleva una pausa. Ah, muy bien, gracias. Ahora sí, Flor, adelante. Ay, estás en silencio. Ahí estás. Ahí está ya. Sí. Yo pues nada más, pues muchas gracias. Yo tuve un cambio tremendo. Pues era así que un trapo. No podía comer, no podía agarrar mis cubiertos. Estaba, vaya, mal totalmente, con una crisis bien mal. Y yo recuerdo que la terapia fue, pues estando en el hospital, ya saliendo de terapia intensiva. No sé si a lo mejor me darían algo ahí, pero yo recuerdo que veía a los muchachos y yo, no, váyanse, pero cambió mucho mi vida. Ahorita
hago ya abdominales, hago 1 hora de ejercicio. Entonces, pues yo creo que sí es algo muy importante que todos lo debemos de hacer. Y pues muchas gracias, doctora, por haber aceptado. Créame que estoy bien emocionada. Usted es una parte del equipo médico que yo tuve y yo creo que siempre voy a estar agradecida de que Dios los haya puesto en mi camino, y más porque ella es la esposa del cirujano que me operó. Entonces, pues muchas gracias y gracias por haber aceptado. Con mucho gusto, Flor. Y sí, algo que quisiera reforzar con tu comentario, tú no te acuerdas, te vimos desde que saliste de la cirugía, el siguiente día empezamos a trabajar contigo, y era parte de lo que le comentaba a quien preguntó si podía hacer tratamiento saliendo de la terapia intensiva. Desde que el paciente sale incluso de una cirugía o está en la terapia intensiva, hay maneras de poderles ayudar y de trabajar con ustedes. O sea, hay tratamiento en específico para la gravedad en la que están cursando, ¿no? Todo es adaptado, todo es supervisado, todo es guiado, y siempre vamos evaluando signos vitales, vamos evaluando incluso, ¿verdad? Si el paciente está dormido, pero hace una mueca, alguna contracción de algún músculo, todo eso lo tomamos en cuenta, ¿no? Para ver, ¿tiene dolor, no tiene dolor? ¿Lo tolera, no lo tolera? Afortunadamente Flor no se acuerda de eso, pero sí nos decía, no, hoy no te quiero ver, hoy no quiero trabajar, no me quiero mover, porque se entiende, ¿no? Es una situación que solo el que lo ha vivido lo puede describir y entender, pero a pesar de la renuencia, en ese momento, créanme, hay mucho por hacer. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de Isabel Reyes. ¿La hidroterapia es recomendable? Sí, claro. Hablábamos de la natación. Sí. A lo mejor tal cual nadar no sea un ejercicio adecuado dependiendo el momento en el que se encuentre de su enfermedad, pero está el aquaerobics, está incluso el tomarte un momento para nadar tú solo, bajo tus propias condiciones y lo que toleres, ¿no? Y específicamente en el ejercicio que se hace en el agua, es en el que más nos concientizamos y en el que mejor interactúa nuestra respiración con el movimiento de los músculos. Así que es un excelente ejercicio y muy recomendado. Muy bien, todos a nadar. La playa. Ah, no, porque hace calor. Y además en el que menos te lesionas, si lo haces bien. Muy bien. Fíjate, va unido a la siguiente. Te voy a leer 3 preguntas que van muy relacionadas a partes que están lastimadas. Gilberto pregunta, ¿los espasmos en el cuello se pueden mejorar con terapia física? José Pantoja pregunta, ¿qué pasa si tengo problemas con mis rodillas, especialmente la izquierda? Y Teresa dice, si tengo problemas con mi cervical, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable? Bueno, dependería de qué tipo de problema tienen las cervicales, ¿verdad? Hay ciertas circunstancias que sí, yo creo que antes de ponernos a hacer un ejercicio es muy necesaria una valoración, porque si en esa valoración podemos detectar algún otro problema que no sea dependiente precisamente de la enfermedad, pues pudiéramos detectar alguna hernia de disco, alguna contractura simplemente, pero siempre nuestra labor como médico es descartar cualquier otra causa del malestar. Entonces, si son padecimientos o molestias muy en específico, mi recomendación sería primero una evaluación y en base a eso entonces sí
poder ya, si me dicen que no es nada, que estoy bien, ya me hicieron estudios, ya me evaluaron, ya me hicieron todo, bueno, entonces yo sé que no me voy a lastimar, yo sé que estoy para el ejercicio, ¿no? Entonces sí hay que descartar que no hay alguna condición. En cuanto a los espasmos, si los espasmos, no sé si se refiere a que hay una contractura muscular, no sé si quisiera abrir no sé quién presentó esto, Gilberto. Gilberto, ¿Quisieras aclararme a qué te refieres con Hola, espasmo? hola, soy Darling. Sí, eso es como una contractura en el cuello. Yo tuve una traqueostomía más o menos en ese punto. Es igual que cuando le da uno en las piernas, pero me da en el cuello. Sí. Y se Muy va fuerte, supremamente y fuerte. viene. ¿El espasmo va y viene o siempre está ahí? No, va y viene, va y viene. Ok. Bueno, sí, hay ejercicios. Aquí lo principal sería relajar la musculatura que está tensa o que está provocando el espasmo. Y eso lo podemos conseguir con termoterapia que llamamos, es decir, fomentos calientitos, tibiecitos, para que el músculo se empiece a relajar. Y luego también están los estiramientos de la musculatura cervical, ¿no? Que también que el músculo se relaje y entonces deje de presentar esta sintomatología. Sí se puede trabajar. Muchas gracias, Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, Darlene, por la pregunta. Rodolfo Quiroga dice, ¿hay alguna página donde informe sobre todo esto, lo del ejercicio terapéutico? Tal cual para la enfermedad en específico, yo creo que no lo van a poder encontrar. Mucha de esta información es parte de lo que nosotros vamos integrando con la experiencia. Yo armé esto en base a lo que conozco de la enfermedad, me puse a investigar un poco más allá de lo que es la enfermedad, cuál es el padecimiento, cuáles son los síntomas, y entonces en base a eso es lo que yo recaudé para poder formarla, en el caso de la presentación, ¿no? Pero pues desconozco si haya alguna página en específico para ayudar a pacientes con miastenia. Ok. En una de las diapositivas mencionabas los fármacos que usamos y los efectos secundarios. Y pregunta Rodolfo también de que, por ejemplo, la piridostigmina, entre otros, genera calambres. Ya es que hay pérdida de potasio y el sistema musculoesquelético se ve afectado. ¿Qué recomendación de ejercicios hay al respecto? ¿O es en general los ejercicios? Sí, es en general, es en general. Aquí yo creo que muchas veces parte de los tratamientos es el evaluar cómo se siente el paciente con esa terapia. Es decir, si yo aumento la dosis porque clínicamente creo que lo necesitan o su médico lo prescribe así y aumenta la dosis, pero el aumento de esa dosis implica que se sienta mal o que tenga más efectos secundarios, pues allí es un poquito sopesar la necesidad de controlar la enfermedad o el malestar por el cual lo hace atravesar, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, no tenemos muchas opciones y lo que ocasiona el medicamento, pues, no necesariamente lo podemos revertir con el ejercicio. Simplemente el ejercicio nos ayuda a que la afectación que va a causar no sea mayor. ¿Okay? Cada cuerpo es diferente, ¿verdad? No todos atraviesan con la misma sintomatología. Todo esto es una recopilación de lo que muchos pacientes han reportado con este tipo de tratamiento. Sí, Entonces, y como lo mencionabas, cada uno enfrente de las necesidades es como la terapia debe de adaptarse y ser supervisada. así es. Oye, una pregunta así, esta es mía.
¿Qué tan importante es la colaboración de la familia en el plan de trabajo? Muchísimo, muchísimo. En el caso del tema de hoy, de la terapia física, es mucha. Créeme, he tenido pacientes en la que desafortunadamente la familia no logra entender y te dice o está por un lado y diciéndole, no, no lo estás haciendo bien, tienes que esforzarte, hazlo. Y los obligan muchas veces a hacer cierto tipo de esfuerzo sin considerar, ¿verdad?, cómo se siente o la etapa por la cual está atravesando, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy, muy importante que la familia se vea involucrada, sí, y además tener el apoyo de esa familia, ¿no? Porque si no lo hay, créeme, son atacantes que están por el otro lado trabajando, jalando y tirando al paciente para el otro lado. Y lejos de ayudar, pues complican más la situación. Ya, gracias. Nada más. Perdón. La otra era, si un paciente de miastenia, o sea, que tu experiencia es con Flor, si tiene una crisis miasténica, ¿cuánto se puede impactar el avance en la en el plan de trabajo? Si está pasando por una crisis y hace terapia, bueno, puede ser bastante, porque no solo nos ayuda a mejorar, sino que también nos ayuda a caer en cuenta, al paciente le va a ayudar a caer en cuenta la necesidad que tiene y la dificultad que tiene, ¿no? Es decir, cuando es un diagnóstico de inicio o ha debutado con una crisis, el problema muchas veces es que el paciente no conoce esta situación, no sabe cómo está y cree que todo es cuestión de mentalidad, ¿no? Entonces, si yo me esfuerzo, yo voy a poder, o sea, no necesito a nadie. No, necesitas a alguien que te diga cómo hacerlo y qué hacer, ¿no? Para que no caigas también en el sobreesfuerzo y que lejos de ayudar, pues va a empeorar la situación. Entonces, sí hay mucho por hacer, sí se puede hacer algo y sí va a impactar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta, duda? Deyanira, buenas noches. Soy Armando Noriega. Buenas noches, Armando. Bienvenido. De la Asociación Colombiana de Miastenia. Quería pues agradecerle a la doctora que sí, la enseñanza y la orientación que ha dado ha sido pertinente. Quería dejarles que alguna persona preguntó por lo de los calambres que produce la piriostigmina. La recomendación en sí es en hacer estiramiento permanente, porque por lo general el calambre da en el gemelo. Entonces no es sino pues hacer un estiramiento de la pierna, si está viendo televisión o si está en el bus o donde vaya, permanentemente hacer eso. Y con la alimentación nos ayuda mucho el consumir el banano siempre y cuando los niveles de azúcar estén estén normales. Y el aguacate también nos ayuda a bajar mucho lo de los calambres. Y también cuando, como un efecto secundario que produce la piriostigmina, de los 8 que conocemos como efectos secundarios, nos da el doble debilidad. Entonces, ¿qué es la recomendación? Aplicar hielo. O sea, llegamos muy cansados de las piernas, entonces es aplicar hielo desde la ingle hasta la punta de los dedos. Dejarlo, no secarlo, sino permitir que el cuerpo, la temperatura del cuerpo absorba ese frío y el paciente va a descansar mejor en las horas de la noche y en la mañana va a amanecer también, no va a amanecer tan cansado. Esas son las recomendaciones que desde acá como asociación le hemos dado a los pacientes para evitar y que se sientan, digamos, que permanentemente estemos en actividad. Porque ahora pues nos tocó hacerlo en las casas para no arriesgarnos en la calle. Ese es mi aporte. Gracias, Armando. Oye, por ejemplo, aquí en esa recomendación,
siempre, digamos, me acuerdo desde siempre, era, ya sabía la receta de la abuelita, que si eran calambres, potasio, plátano. Pero aquí tengo la duda, Mirta. En el caso de los miasténicos, tenemos que tener cuidado con la cantidad de azúcar que consumimos por la cantidad energética y todas las consecuencias. Yo sé que también el tomate es rico en potasio. ¿Qué es recomendable así tener como en alimento en caso dado de calambres? Incluso si es muy constante o muy fuerte, hay medicamentos que se dan. O sea, ya hay un suplemento, por decirlo así, para el potasio. Entonces, es otra opción también, ¿no? Dependiendo del grado de afectación, pues también podría recurrirse a un suplemento. Sí, obviamente, pues hay que buscar los alimentos que contengan pues menos concentración de azúcar, ¿verdad? En el caso en específico. Aparte también porque los esteroides también nos suben azúcar, pero es un mal que necesitamos. Entonces, pues hay que ir tratando de nivelar y de equilibrar todo esto, ¿no? Pero Ya. bueno, si es una molestia muy constante o muy fuerte, pues está el suplemento y sí, el estiramiento es una forma también de calmarlo. Es decir, cuando se presenta el estiramiento, digo, el calambre, si yo estiro ese músculo, lo voy a calmar, pero eso no quiere decir que van a dejar de presentarse, ¿no? Exactamente. Okay. ¿Y hay alguna forma en que aminoremos la presencia de esos calambres? Pues sería solamente a través de los suplementos. Ya, en dado caso que sea muy frecuente ver los suplementos de potasio. Ok, muchas gracias. Tengo otro comentario de Isabel. Isabel, cuando gustes abrir tu micrófono, digo, yo aquí voy leyendo las preguntas. Dice, ¿en la miastenia ocular o valvular hay alguna fisioterapia específica? Digo, cuando se nos empieza a presentar directo en los ojos, que se nos caen los párpados o que no enfocamos bien. Sí, para el de la caída de los párpados, sí utilizamos aparatitos que son con electrodos que ayudan a transmitir la señal, porque es muy difícil en el caso del ojo, ¿verdad? Pues hacer un ejercicio en específico. Entonces utilizamos los músculos que rodean el ojo para trabajar y tratar de otra vez activar esa musculatura. En el caso de la musculatura que está externa, ¿no? En el caso de la visión doble o de la visión borrosa por parálisis de los músculos intraoculares, ahí sí es un poquito más difícil, pero única y exclusivamente. Se cortó un poco al final, no te alcancé a escuchar. El tipo de terapia que se aplicaría para el caso de que haya una parálisis de los músculos intraoculares, en ese caso sí se requeriría de aparatos, ¿verdad? Y sería buscar a alguien que lo pueda llegar a trabajar. Ok, muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Ay, doctora Giselle, adelante. Ya para cerrar. Muy buenas noches para todos. Solamente quería aclarar rápidamente algo de la piridostigmina y sus calambres. Lo que ocurre es que la piridostigmina lo que hace es aumentar la disponibilidad de acetilcolina. Es el neurotransmisor que nos permite movernos, ¿verdad? Cuando los calambres como tal por piridostigmina no son por potasio, no es porque nosotros tenemos, digamos, la piridostigmina no influye en los niveles de potasio como tal, pero lo que hace es que como permite más disponibilidad de acetilcolina, pues el músculo va a estar excitado más tiempo. Resulta que para nosotros mover un solo dedo, no solo necesitamos impulso para moverlo, sino también para detenerlo. ¿Han visto que a veces nos da como brinquitos también en un ojo o en alguna parte que nos empieza como a brincar los músculos? Eso es porque en esas zonas no se ha detenido el músculo. Entonces, lo que ocurre con la piridostigmina es que propicia que esto pase más veces. Entonces, no va a funcionar
para los calambres las medidas para reponer potasio, pues porque no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ya para mejorar ese tipo de calambres es mucho dosis dependiente, también disponibilidad de la piriospinina. Hay piriospinina que es de liberación lenta, entonces esta es la que menos produce calambres porque digamos que maneja más disponibilidad en el cuerpo. Entonces solo quería aclarar eso. El mecanismo del calambre por la piriospinina o mestinol y por la falta de potasio es diferente y se maneja diferente. No se te escucha, Deyanira. Gracias, estaba en silencio. Bueno, ya para cerrar, Luis, me dio la impresión de que querías hacer algún comentario. No se escucha. Ay. Hola, ¿me escuchan? Sí. A ver. Yo sí. No, pero... Salieron, ¿verdad? Sí, algunos salieron. Es que se quitó la presentación. Bueno, Luis, no alcanzó a ver si tiene comentario. No sé por qué no puedo iniciar su audio. En fin. A ver, Ahí ahora. está. Ya. ¿Ya estoy? Sí. Bien. Sí, gracias. Primero, para felicitar a la doctora. Es una excelente, pero excelente presentación. Las personas en algún momento de nuestro proceso de la miastenia nos han molestado muchísimo, sobre todo los calambres, ¿no? Ya no se diga la recuperación, pero los calambres, que es el último tema que han estado tocando, ha sido formidable. Gracias por su aportación. Entonces, sobre lo primero que dije es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué rutina para nosotros las personas ya muy adultas para que nuestros músculos se mantengan fuertes y que no estén tan flojos debido a la falta del ejercicio? Ejercicio natural por la edad y aparte porque no podemos excedernos. Entonces, en mi caso, yo camino al menos 1 kilómetro diario por necesidad, porque lo hago en la calle, pero no sé si eso sea suficiente porque mis piernas sí están sólidas, pero mis brazos están muy flácidos. Entonces, ¿qué rutina, doctora, se puede realizar en casa para lograr que los músculos otra vez tengan una resistencia, ya sea porque su masa se logre o porque pues, mantenga un poco más de fuerza? Sí. En el caso de la musculatura de los brazos, por eso comentaba que la natación era uno de los mejores ejercicios porque es en los que activamos brazos y piernas al mismo tiempo y luego también trabajábamos la respiración. En el caso de que esto no sea posible, hay ejercicios que se pueden adaptar y ir progresando en ellos, ¿no? Está el poder utilizar las ligas, que no sé si las han visto en algún, incluso ya está en Walmart o así, en cualquier centro comercial, pueden encontrar, hay diferentes tipos de resistencia con ligas y ese tipo de ejercicios suelen ayudar mucho, son bastante tolerables, porque no estás cargando peso, estás trabajando con resistencia. Entonces, la idea es comenzar a hacer ejercicios con las ligas, con una liga que no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, si yo consigo hacer esos ejercicios, pues paso y consigo una liga o la liga con resistencia siguiente. Y así, si yo logro dominar todas las ligas, pues ahí sí ya tendríamos que avanzar al hacer un ejercicio de fuerza. Y eso es con mancuernas, con pesas, ¿no? También están las pesas pequeñitas, ¿verdad? O que incluso las podemos hacer nosotros mismos en casa. Un botecito de agua, lo lleno de, no sé, medio kilo de arroz o medio kilo de frijoles, ¿no? Y ya sé que estoy trabajando con una fuerza. Y empezar gradual. Como les mencioné en algún momento, nunca excederse, nunca llegar al agotamiento.
siempre trabajar por ese nivel, un nivel que llamamos submáximo. Entonces, voy a trabajar con ese nivel y cuando yo crea que ya no es suficiente, porque el mismo cuerpo va a pedir, eso ya no es suficiente, como ahorita usted mismo lo está notando, ¿no? Yo camino 1 kilómetro y lo tolero bastante bien y me siento bien, pero no sé si es suficiente, pues a lo mejor ya es momento de más allá, ¿verdad? Y esa otra parte sería cubrirla con las extremidades superiores. Sí, sí, sí. De hecho, no, yo camino 1 kilómetro, pero por la contingencia, en realidad, normalmente son 2 kilómetros. Y sí, afortunadamente se puede. Vivo cerca del mar, así es que sí se puede nadar. Entonces, sí, sí vamos a hacer la recomendación de nadar. Porque otra opción también es, bueno, camino 1 kilómetro, pero llego a mi casa y complemento con el ejercicio de fuerza. Esa podría ser otra opción. Bien, gracias. Listo, muchas gracias. Doctora Mirta, le agradezco mucho su tiempo. El material que preparó nos fue muy enriquecedor, toda la plática. Estábamos todos muy interesados y pendientes de que ya se llegara esta fecha. Nos ha sido de mucha aportación, nos va a apoyar bastante. Va a ver que, o sea, lo vamos a compartir por todos lados. Estoy muy contenta de que aquí en la sesión está Isabel Reyes de la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis, Armando de la Fundación Colombiana para la Miastenia Gravis y la doctora. La doctora, todos tenemos nuestros grupos, ya saben, en Facebook hay grupo de todo, pero de miastenia últimamente hay bastantes grupos, cada vez es más común, hay más información y todo esto está siendo grabado y se va a compartir y va a llegar a muchos. Yo les agradezco a todos los que apartaron un tiempo para estar aquí, escuchar, hacer preguntas y aquí vamos a seguir. Doctora, muchísimas gracias y a todos los aquí presentes. Gracias. La siguiente semana vamos a estar hablando con Luis Guerrero. Él nos va a hacer una aportación acerca de la miastenia gravis y las enfermedades metabólicas para que estén pendientes de en el grupo va a estar el evento. Y pues nos vemos la siguiente semana. Doctora Mirta, muchas gracias y a todos que tengan muy buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por la charla. Gracias.